La paz del Señor, muy buenas noches, Dios me los bendiga. A todos mis hermanas y hermanos, a los que nos siguen a través de esta red Facebook, queremos realmente pasar un tiempo de bendición con ustedes. Quiero introducirme al tema de esta noche haciendo una pregunta reflexiva. Una pregunta reflexiva en relación a los tiempos que estamos viviendo y a los tiempos que se avecinan, hablando de un futuro. Y esa pregunta es, ¿estás preparada? ¿Estás preparado para lo que ha de acontecer? Y cuando hablo de lo que ha de acontecer, de un evento glorioso, de lo cual estaremos compartiendo esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 42, 43 y 44. La palabra del Señor dice así: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Señor mi Dios, muchas gracias. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad en cuanto a este evento de gloria. Padre, te pedimos, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos corrijas si es necesario, Padre mío, aleluya. Solo tú sabes cómo estamos delante de ti, Señor. Existe una preocupación en mi corazón por el destino, Señor. No solamente de mi propia persona, sino de todos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que a través de este compartir esta noche, nuestras vidas sean fortalecidas, sean bendecidas por ti. Quizás alguien que nos sigue, Señor amado, está en una necesidad, quizás tiene problemas, quizás enfrenta circunstancias difíciles, Dios mío. Yo te pido que le ayudes, Padre mío. Yo te ruego, Padre Todopoderoso, que traigas paz a su corazón, Señor, que traigas fortaleza, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu auxilio. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Está preparados? Es un consejo, ¿no?, que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que se relaciona con los tiempos finales, con los tiempos que estamos viviendo hoy, con la venida del Señor en relación al arrebatamiento y la condición de la iglesia y de nosotros los cristianos en el tiempo presente, en el tiempo real, ahora. Estar preparados. Y como yo le decía al comienzo, ¿no?, es una pregunta reflexiva que nos debe llevar a una profunda reflexión esta noche. Pero veamos cómo comienza el Señor Jesucristo a poder hablar en este punto de lo que es el destino final para muchos de nosotros y para muchos que quizás no tienen idea de lo que estoy hablando, pero que a través del transcurrir de los minutos vas a poder entender lo que nosotros queremos que tú sepas. Es una información muy valiosa la que nosotros queremos compartir contigo. Versículo 42 del capítulo 24 dice así: Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Profundizando un poco, versículos anteriores, versículo 36 para ser más exacto, hablando de la venida del Señor por su iglesia, en un evento que nosotros denominamos el arrebatamiento de la iglesia. La Escritura dice así, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie. Es una información correcta la que nosotros encontramos en la palabra en cuanto al día, la hora, la fecha, cuándo será este acontecimiento, cuándo ocurrirá. La Biblia dice nadie sabe, solo el Padre, solo Dios el Padre. Bendito sea el Señor, pero lo cierto es de que la iglesia tiene que conocer a cabalidad este
todo lo relacionado con este evento glorioso. Nosotros hablamos de señales, de eventos que encontramos en la Biblia que puedan darnos una idea de cuán cerca el Señor está. Por ejemplo, para hablar de esto, en el capítulo 24, en los versículos 4, 5 hacia adelante, algunos versículos alternados quiero mencionar, hablando de señales, eventos que, para ser sincero, se han cumplido ya. Algunos, falta uno. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, esto es como ampliar un poco el horizonte en cuanto a lo que nosotros debemos tener como conocimiento acerca de las señales, ¿no? Pero hay algo muy importante que debemos tomar en consideración. Versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En los tiempos presentes, muchos engañadores están ahí, muchas personas con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, están ahí, es una realidad que no podemos ignorar. El Señor dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Versículo 4, para ser más claro, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, tengan cuidado. Esa es una realidad que no podemos ignorar. Y hay muchos que se levantan, ¿no?, con supuestas doctrinas, con supuestas enseñanzas, que a la luz de la palabra, pues no es verdad, no es real. La Biblia habla de guerra, rumores de guerra. La Biblia habla de pestes. Miren lo que estamos pasando en el tiempo presente. Esta pandemia, pestes, hambres. Es en verdad preocupante cómo las naciones, las grandes potencias invierten miles de billones de dólares en armamento, en una carrera armamentista, y en muchos lugares del planeta la gente se muere de hambre. Es triste, es una realidad que verdaderamente nos debe llevar a una reflexión. Ahora, volviendo al punto inicial, ¿estás preparada para esto? ¿Preparado para esta realidad? Cuando hablamos de estar preparado, ¿no?, como dice el versículo 42, velad. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. La palabra velad nos habla, nos enseña de estar atentos, cuidadosos, sensibles a la verdad, a la realidad que como cristianos nosotros vivimos en el tiempo presente. Esto no es un juego, esto no es un juego, esto es algo serio que nosotros debemos tomar con mucha importancia en nuestras propias vidas. Por ende, está presente el destino de la humanidad, el destino eterno. Ya Jesús lo hizo todo para que el ser humano pueda tener una oportunidad en Cristo. Viene a mi mente Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ama, Él no quiere que te pierdas, Él ha provisto un Salvador, su nombre es Jesucristo, y también un regalo maravilloso, la vida eterna, la seguridad de la eterna salvación. Volviendo al punto, quiero fortalecer esta pregunta. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Quizás muchos se preguntarán, ¿pero de qué? ¿En qué consiste, ¿no?, el estar preparados? Bueno, algunos textos en la Biblia son muy importantes. Si estamos viviendo un verdadero evangelio, un verdadero cristianismo, si somos conscientes, ¿no?, del nivel de responsabilidad, de consagración que debe haber en nuestras vidas, del nivel de obediencia que debe haber en nuestras vidas, entonces al tener el conocimiento correcto, de seguro tú te darás cuenta si estás preparada o no. Bueno, lo primero es tener a Cristo en nuestro corazón. Haber nacido de nuevo a una vida espiritual. Salimos de la carnalidad, de la mundanalidad, del sensualismo de este mundo, de la vida de iniquidad y de pecado, para
nacer a una vida nueva, a una vida diferente en Cristo. Pero hay dos enseñanzas muy importantes que nosotros tenemos que considerar que nos hablan de estar preparados. La primera, ¿estás viviendo en relación a la voluntad de Dios de la manera correcta? ¿Por qué hago esta pregunta? Por lo que la palabra de Dios me enseña, por lo que la palabra de Dios me dice acerca de la voluntad de Dios. Quizás muchos se preguntarán, ¿pero qué es la voluntad de Dios? Bueno, de eso vamos a estar hablando dentro de un momento. Mateo 7:21, primer punto, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra Señor, en el original, la palabra Kyrios, Kurios, son dos vocablos griegos que significan dueño, amo, autoridad que rige nuestro destino y Dios. Dueño, amo, autoridad que rige nuestro destino y Dios. ¿Es en realidad Dios el dueño de tu vida? ¿Es en realidad Dios la autoridad que rige tu destino? ¿Es en realidad Dios, ¿no? Ese Dios presente, real, verdadero, que tú puedes identificar en tu propia vida por el cambio, la transformación, por la vida que tú ahora llevas? ¿Es el dueño? La palabra amo, dueño, en realidad Él pagó un precio por ti y por mí. Aunque yo por el libre albedrío no puedo manejar muchas cosas en relación a mi vida presente. Pero no estoy hablando en realidad de la vida natural, estoy hablando de la vida que me relaciona con Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, es decir, de lo que es bueno, correcto y agradable a los ojos de Dios, es algo vivencial, es algo que se vive. Por eso el ser humano sin Cristo, cuando se convierte, experimenta el nuevo nacimiento. Y cuando se convierte y nace para Dios, su vida cambia. Por eso el borracho cambia. Por eso el drogadicto cambia. Por eso el mentiroso cambia, deja de mentir. Y así podemos explayarnos en una larga lista de personas que pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo que estamos haciendo en este momento es parte de la doctrina bíblica que nosotros debemos tener en cuenta, tomar en cuenta, para que el conocimiento nos prepare para ese día. Mientras tanto, estamos hablando de Dios. Mientras tanto, estamos siendo testimonio para otras personas. Mientras tanto, estamos colaborando en la obra, en la iglesia. Mientras tanto, estamos comprometidos con Dios y con su iglesia. Y estamos sirviendo ahí, aunque yo tenga que limpiar, barrer, aunque yo tenga que trapear, no importa. Yo estoy sirviendo. Gloria al Señor por los que ya tienen un don, tienen un ministerio y de alguna forma están mayormente comprometidos con la obra misma. Pero esa es parte de la voluntad de Dios. Parte de la voluntad de Dios es que tú y yo podamos sentirnos útiles en sus manos. Pero para eso hay un nivel de consagración. De eso vamos a hablar en el segundo punto. Hay un nivel de consagración que es un requerimiento, una demanda que Dios hace para con nosotros. Versículo 22. Estamos en el punto de la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Es que la pregunta es obvia. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? El vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios nos hace conscientes del nivel de preparación en el cual nosotros nos encontramos, viviendo para Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo era fiel. Yo era una persona generosa, colaboradora, Señor. Pero mira lo que el Señor va a responder. Versículo 23 del capítulo 7 de Mateo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es lógico suponer que estas personas llevaban doble vida. Tenían apariencia, parecían creyentes. Es más, decían ser creyentes. ¡Oh, qué conocimiento, qué profundidad tenían de la Escritura! Pero eran hipócritas, eran falsos. Vivían una doble vida.
Dios en su gracia, en su misericordia, honraba su palabra, honraba su nombre. Y por su gracia y su misericordia, muchas de estas personas eran usadas por su gracia y su misericordia. Pero a Dios no le vas a engañar. Por eso el vivir dentro de la completa voluntad de Dios, de la verdadera voluntad de Dios, es importante. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para concluir en este punto, pero pastor, ¿puede profundizar eso de lo que significa hacer la voluntad del Padre? Es muy sencillo, es muy simple. Es vivir de acuerdo a sus principios. Es ser obedientes a su palabra. Es estar consagrados para Él. Es ser comprometidos con Él. Es ser transparentes para con Él. En pocas palabras, ser reales a sus ojos. Muchos pueden decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo amo a Dios. Eso pueden decir muchos. Pero en realidad, ¿eso es lo que tú vives? Pues eso es lo que significa hacer la voluntad de Dios. Es vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos. El segundo aspecto, antes de pasar al segundo aspecto, quiero pasar nuevamente a este pasaje de Mateo 24, versículo 44, que es la base bíblica para la meditación y la reflexión que en esta noche estamos llevando con ustedes. El versículo 44 es importante, dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados. Otro aspecto de la preparación, bueno, todo esto es un proceso, lo entiendo, ¿no? Conocimiento, discipulado. Bendito sea el Señor, meditación profunda de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra a nuestras propias vidas, ¿no? De tal forma que otros puedan ver a Dios a través de lo que nosotros podemos hacer. Gloria sea al Señor. Y no solamente eso, sino que podamos tener el respaldo de Dios acerca de lo que nosotros hacemos. Por eso cuando uno ora por un enfermo, gloria al Señor, el poder de Dios fluye y ese enfermo se sana por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no es que nosotros somos los que sanamos, el que sana es Dios, que usa nuestras vidas. Alabado sea el Señor, a través de nosotros el poder fluye y la sanidad viene. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro, Hechos capítulo 3. Acá vemos a Pedro yendo al templo de la Hermosa. Bendito sea el Señor. Y solamente hablo de un don, que es el don de sanidad. Dice así, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Pedro, Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, esto es importante, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era aquel que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Qué lindo, ¿no? Los milagros ocurren. Este es un tiempo muy especial. Bueno, a través de la historia lo hemos visto, ¿no? Cómo Dios opera de una manera muy especial. Bendito sea el Señor. Pero lo que nosotros estamos en esta temática de esta noche tomando a consideración es si verdaderamente estamos tomando conciencia de lo que significa estar preparados, verdaderamente preparados, para que cuando esto ocurra no podamos realmente no ser solamente espectadores de esta gloria, ¿no? Y me refiero al arrebatamiento, y Dios viene y uno desaparece y se queda, pero muchos se van a quedar por fríos, muchos se van a quedar por hipócritas, muchos se van a quedar por falsos, muchos se van a quedar por mentirosos, muchos se van a quedar por religiosos, ¿no? Muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y saben,
Hoy más que nunca Dios quiere que uno tome conciencia. Lo segundo tiene que ver con la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La santidad. Y no es una nueva moda, no es una palabra que de pronto la estamos introduciendo de manera muy sutil. No. Cuando hablamos de santidad hablamos de doctrina. Y cuando hablamos de doctrina hablamos de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento hablamos de una vida práctica, vivencial. Uno vive, este es un requerimiento, uno vive santidad, este es un requerimiento de Dios. ¿No? Él cuando nos da la palabra, no dice, si tú quieres, puedes vivir santidad. Si tú sientes, puedes vivir santidad. No, un momentito. Si usted piensa así, arrepiéntase, está equivocado. Porque lo que encontramos nosotros en este pasaje que vamos a leer es un mandato, un mandamiento. Y Dios requiere de nosotros que nosotros podamos obedecer a su palabra. Dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Alabado sea el Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad es vivir de acuerdo a los principios del reino, como decía, en relación a la voluntad de Dios. Igualmente, santidad es consagración. La palabra santo, que vamos a ver a continuación, en el original, en el griego, es la palabra agios. La palabra agios significa separado para Dios, como un instrumento de real valía para Él, santificado en su vida. Eso es lo que significa la santidad. Eso es lo que significa la palabra santo. ¿Y por qué menciono la palabra santo? Porque a continuación lo quiero leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 16. Hablando de santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oigan, esto no es un juego, esto es cosa seria. Bendito sea el Señor. Dice así, Primera de Pedro 1, versículos 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente cuando estoy en el templo, cuando estoy en la iglesia, sino en todo momento. Tener una actitud correcta, temerosos de Dios, en reverencia, en ese respeto que Él reclama de sus hijas y de sus hijos y de su iglesia. Y digo de la iglesia porque, mira, en el capítulo 2, en el mismo libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, haciendo mención de la iglesia, el pueblo de Dios, mira esta característica que la iglesia tiene. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Un pueblo separado por Él y para Él. Y esto es muy importante que nosotros tomamos en consideración en el libro de Efesios. Bendito sea el Señor. Capítulo 5 de Efesios, capítulo 5. Alabado sea el Señor. La Escritura dice así, hablando de la iglesia, Efesios capítulo 5, hablando de la iglesia, versículos 26 y 27, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí es interesante, ¿no? ¿En qué contexto se da esta palabra, ¿no? Habla mucho de la familia, del matrimonio, del marido, de la mujer, del esposo, sí, es cierto, pero lo compara con la iglesia. Y una de las características de la iglesia es que es la santidad, es que es santa. Una iglesia gloriosa, dice la Escritura. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. ¿Qué es lo que puede manchar y arruga? Es el pecado. Es el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la falta de sujeción.
la falta de compromiso, la avaricia. Son pecados, pues la lista es inmensa. Pero solamente menciono algunos para poder reflexionar. Y quiero insistir, ¿estamos preparados? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Amigo que tú me escuchas, quizás te sueña extraño lo que estoy hablando, pero hablamos de planes, de propósitos que Dios tiene para con nosotros y para contigo. Quizás tú puedas decirme en este momento, yo no me siento amado por Dios. Y si Dios me amara, ¿por qué esto y por qué lo otro? Yo también pensaba igual. Cuando vivía en las drogas, cuando vivía en el alcoholismo, cuando empecé a perder la ecuanimidad en cuanto a mi mente y las cosas que me pasaban, y decía, Dios, por eso yo me convertí en una persona rebelde para con Dios, que llegué al extremo de negar la existencia de Dios. Pero estaba equivocado. Ahora te puedo decir con toda claridad, con toda honestidad, que en el cielo hay un Dios que nos ama, hay un Dios que tiene un plan y un propósito para tu vida. Y ese Cristo glorioso, Él un día va a venir. Cuando Jesús asciende a los cielos, ya en este último punto, que quiero mencionar lo que va a significar este evento de gloria, pero cuando Jesús asciende a los cielos, en el capítulo 1 del libro de Hechos, Hechos capítulo 1, están los discípulos, están los apóstoles, pero junto con ellos 2 ángeles aparecen. Alabado sea el Señor. Y estos ángeles le dicen a los discípulos, a los apóstoles, lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es que aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y este evento, que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, es un evento glorioso. Es algo que nosotros esperamos, aunque no podemos decir cuándo ocurrirá. No podemos decir fecha ni hora. Si alguien por ahí no lo escucha, no, ya yo tengo una fecha, ese es un falso profeta, es un mentiroso. Pero hablando de esto, ya para terminar, la venida del Señor. Poder en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso. Esto es algo que anhelamos. Amigos, si tú no sabes de esto, esto es una información valiosa. Porque Él va a venir para llevarnos a la eternidad con Él. Pero mientras tanto estamos acá, saliendo adelante, predicando, viviendo, sacando adelante a la familia, haciendo muchas cosas, luchando. No es fácil. Oh, sí, no es fácil. Pero ¿quién lo hace fácil? El que está con nosotros, es Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando hablamos de los que durmieron en Él, es de los que han muerto en esa fe, en esa confianza, creyendo en Dios. Versículo 15, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Poder en el nombre de Jesús, descenderá del cielo. Esto es glorioso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hay un aliento que brota de mi corazón. ¿Estás preparada? ¿Estamos preparados? Amigo que me escuchas, Dios quiere que te prepares. Prepara tu corazón desde ahora y reconoce tu condición. ¿Cuál es, predicador? Pecador a los ojos de Dios. El gran problema de la humanidad es el pecado. Por ese motivo Jesucristo tuvo que ir a la cruz.
sufrir lo que sufrió para llevar nuestros pecados y allanar un camino a la eternidad con Dios. Hoy es el día de salvación para ti. Y quizás te preguntarás, pero predicador, ¿qué tengo que hacer? Prepárate, prepara tu corazón, acepta a Cristo, es el primer paso, acéptalo en tu corazón. Muestra un verdadero arrepentimiento y ese compromiso de querer vivir ahora, de aquí en adelante, para Él. Si tú lo quieres hacer, yo te puedo ayudar y puedo hacer una oración contigo. Y para nosotros como cristianos, como decía hace un instante, esto no es un juego, esto es una realidad bíblica, esta es doctrina profunda, pero Dios lo hace tan simple, Dios lo hace tan sencillo, como que nos dice, no se hagan problemas, prepárense. Como cuando uno va a viajar, ¿no? Y uno está tomando conciencia de que sí, se acerca el día, las maletas, ¿no? La bolsa de viaje, el pasaporte, todo está, estoy preparado. Es igual en la vida con Dios. Tenemos que estar preparados. Él no nos dice cuándo va a ocurrir esto. Jesús, lo único que nos dice, estad preparados. Amigo que me escucha, joven, señorita, señora, caballero, si usted quiere tomar una decisión por Cristo y aceptar a Cristo en esta noche, repite estas palabras conmigo. Si usted, mi hermano, mi hermana, se apartó de los caminos del Señor, usted también puede hacer esta misma oración. Repita esta oración conmigo. Dígale a Dios, amado Dios, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor, Dios y único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú hoy me das. Oro por ti, amado Dios, séllales, que sientan tu presencia. Quizás alguien en este momento nos está escuchando y está pasando un momento difícil. Quizás de enfermedad, Señor amado. Te pido sanidad también, Señor amado. Te pido, Dios mío, Señor, que rompas todo yugo, toda cadena, todo lazo de iniquidad. Señor, que deshagas toda obra de tinieblas. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Aleluya. Que traigas paz a sus corazones, Dios mío. Oh, Padre Celestial, Señor, tú eres refrigerio, descanso para nosotros, Padre Celestial. Muchas gracias por este tiempo que podemos tomar, Señor amado, donde podemos sembrar una semilla que salta para vida eterna, una semilla que es la palabra de Dios que determina un destino, Señor amado, y en este caso es un destino con Dios, es un destino a la gloria, es un destino a la bendición grande que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, Padre mío. Y yo oro por ese hogar que sufre, yo oro por ese joven, por esa jovencita, Señor, que siente la soledad, pero que nunca más sentirá eso, porque ahora Jesús viene a su vida, Jesús viene a alegrar su corazón, Jesús viene a traer fortaleza, Jesús viene a traer esperanza. El Señor Jesucristo, el mismo que se levantó de la tumba, el mismo que venció el pecado, el mismo que venció la muerte, aleluya, el que está vivo y resucitó, aleluya, ahora Él está con nosotros y en nosotros. Gracias te doy, Padre Celestial, que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra pueda hacer lo que tú quieras que haga, Señor. Hago esta oración en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que allá en el cielo hay fiesta. Si tú en esta noche tomaste tu decisión, escríbenos. Queremos saber de ti. Nosotros asumimos un compromiso contigo y es orar por ti, por tu vida, por tu familia. Pero si tú nos escribes y nos dices o nos añades unos pedidos de oración, nosotros gustosos para poder colaborar con ustedes. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo tiempo con el Señor, porque yo puedo salir, ¿no? Porque este es un tiempo, pero el que queda para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Él queda para siempre y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y a darnos dirección. Que Dios les bendiga. Buenas noches.